Hola, le doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mighty Block, primero del 2024, Bien. o segundo, no sé eso, Primero. primero. Y bueno, hoy un episodio que estaba buscando hace bastante tiempo, le venía insistiendo a Irina que quería que venga a compartir su conocimiento, así que bueno, antes que nada me presento, soy Sebastián Pérez, el host de este podcast, y te voy a dejar, Irina, que te presentes Dale. vos para que sepan un poco más de Dale. lo que haces. Bueno, trabajo hace 15 años, más de 15 años, hoy hice la cuenta para estar preparada para este momento del podcast en recursos humanos. Hace 2 estoy dentro del mundo Web3, antes estuve en la industria financiera, en la industria de tecnología, siempre tratando como de moverme hacia lo que me parecía que estaba más trending y que tenía más desafíos del área de recursos humanos. Siempre me especialicé en lo que es soft dentro de recursos humanos, que son training, desarrollo, cultura. Así que bueno, esa es mi presentación. O sea que tecnología fue esta la primera experiencia. Trabajé en telco mucho tiempo, fue como mi primer experiencia fuerte en recursos humanos. En un momento donde telco era hot, porque estábamos hablando hace mucho tiempo, estaba llegando 4G, 3G y 4G. Estábamos como en ese interín, entonces era la época del pre-prep y demás, y ahí estaba el talento en telco. Después me fui a empresas más de tecnología, más de software, de creación de software, y después se empezó a hablar mucho de lo que era transformación digital, y los que estaban haciendo eso eran los bancos. Entonces me fui a un banco donde ahí pude vivir a lleno lo que era transformar un elefante, un banco con un montón de sistemas súper core, viejos, con talento que venía trabajando en el mismo sistema, con una forma de trabajo específica, a la agilidad que se empezaba a nombrar, nos estamos hablando de hace 6, 7, 8 años atrás. Así que bueno, de tecnología como desde ese punto de vista, ¿no? Y ahora Web3 que fue empezar de cero. Pregunta off topic, Sí. pero ¿crees que se logró esa transformación en los bancos? Porque yo siento todavía como que le falta, como Sí. uno va al banco y todavía completa muchos papeles, Sí. tiene mucho tiempo de Sí. espera. Mira, creo que también no hay que pedirle a los bancos que sean algo que no son, ¿no? Los bancos tienen que cumplir una misión y tienen que resguardar y tienen que tener una misión de seguridad muy importante. Entonces también creo que hay un desafío ahí de no pedirle a los bancos que sea una fintech, no pedirle a la fintech que sea un banco. Cuando alguien tiene una billetera virtual, así media poco conocida y le pasa algo con sus fondos, se queja y demás, pero bueno, vos cuando entraste a una fintech, entraste a correr ciertos riesgos y demás, y el banco, para que vos no tengas esos problemas, se tiene que cubrir de alguna forma. Entonces creo que está el desafío. Obviamente había que actualizar y modernizarse, pero es un banco. Y creo que esa es mi opinión, por lo menos. Es el antidiscurso del Web3 lo que me está diciendo. Porque justamente el Web3 va por el lado de, no, pero los bancos son lentos. Sí. Acá sos dueño de tu propia información, de tus Sí. claves, Sí. de tu seguridad, Sí. no dependes de un tercero. Y ¿Cómo bueno. llegaste entonces al mundo Web3? Porque ahí es como el opuesto. Sí, tal cual. Mira, a mí me vinieron a tocar la puerta y creo que un poco no tenía que ver con mis conocimientos de tecnología. Claramente, soy licenciada en recursos humanos, hice posgrado de desarrollo organizacional y demás. De tecnología, conozco lo que conozco cuando las personas que entrevisto me hablan y cuando hablo con los hiring managers. Creo que lo interesante era poder pensar en una cultura de trabajo que pueda desarrollar esta tecnología que estamos hablando hoy, que es blockchain, la infraestructura, gaming y demás. Y ahí yo también tengo una discusión respecto a Web3 y qué pasa con cómo va a llegar a las masas, ¿no? Y creo que nosotros en Mighty Block tenemos muchos espacios de discusión y lo hemos hablado en muchas ocasiones, donde vos, para hacer un onboarding limpio, clean y easy for Irina, por ejemplo, que no es técnica, vas a tener que confiar en un tercero que te haga como las distintas capas para que la UX sea sencilla para mí, ¿no? Y eso deja de ser descentralizado de alguna forma. ¿Hay alguien que está centralizando esas capas o no? Bueno, eso también tiene que ver un poco con la madurez del mercado, creo yo, Exacto. con la antigüedad que tienen los proyectos y con las posibilidades también, ¿no? Porque, a ver, no existe, creo, hoy una opción descentralizada de hacer un frontend en algún punto, o sí, digamos, depende cómo lo veas. Partiendo de la base necesitas hostear tu página web y eso, el 99% de los casos es un servicio contratado de hosting donde estás delegando tu DNS a un tercero. Exacto. De hecho, hay muchos ataques de Web3 que son alguien que ataca tu DNS, tu dominio, que se hace pasar por vos y bueno, y ahí logra tener algún tipo de
de control o trata de engañarte para que Sí. puedas entrar, ¿no? Bueno, voy a pasar un chivo, pero en el último artículo que publicó Belu, que es nuestra product manager, habla que uno de los tópicos de este año para Web3 va a ser Web2 para onboardear a Web3. Entonces, creo que por ahora no encontramos en Web3 otra forma de onboardear masivamente que no sea a través de Web2. Bien, y ahí sale un tema interesante porque, por un lado, se puede pensar como esto que decíamos, ¿no? De la madurez, los proyectos no están lo suficientemente maduros o hay una capa que falta que vos podés tener tu billetera, tus claves, pero no tenés una forma fácil de operar, entonces necesitas ese proveedor. Por algo, digamos, la mayoría de los usos que tiene hoy las criptos y lo que es blockchain va a través de exchanges. Sí. Pero por otro lado, por ahí es la única manera, ¿no? O sea, a lo que voy es, ¿pensás que hay una alternativa a eso o pensás que indefectiblemente todo va a caer al mundo centralizado? Yo creo que hay una alternativa siempre que las masas quieran educar. Y creo que depende de cuánto podamos hacer fácil esa educación. Bueno, no podemos hacer re fácil el onboarding, bueno, aún fácil la educación. Creo que podría pasar por ahí. Bien, sí, es una opción. Está bueno, me parece el enfoque, porque cuando hablas mucho con los que están muy avanzados técnicamente, suelen tener la tendencia de no, pero esto se va a lograr. Sí. Para mí no es tan factible. Y vos tenés mucha experiencia hablando con usuarios y también con desarrolladores que quieren por ahí entrar en el mundo Web3. Seguramente ves esa dificultad, ¿no? Cuando empiezan. Y hablando de eso, que ahí está uno de los temas que me interesaba hablar, es porque la gente no nace sabiendo Web3, desarrolladores Web3, cómo, digamos, está compuesto el mercado, o sea, la oferta, cuántos desarrolladores hay de Web3, cuántos hay disponibles, porque imagino que los que están bien preparados están ocupados. ¿Cómo es eso? O sea, ¿es fácil, difícil encontrar un desarrollador Web3? Creo que desde hace 2 años que estoy trabajando en Mighty Block, creo que pasamos por distintas etapas. Yo entré en pleno bull market, después empezamos con bear market y demás. Hoy no, yo no sé si puedo definir hoy, 20 y pico de enero, que estamos, no lo sé. Y eso hace que también el talento esté más disponible o menos disponible. Hoy creo que sería más fácil ir a buscar un desarrollador Web3 a una empresa Web3. Sí, hace un año atrás quizás no, o un poquito más de un año atrás no. Hoy creo que se podría llegar a jantear a alguien dentro de una empresa Web3. Obviamente es mucho más fácil dentro de Web2. Es mucho más fácil, hay más talento disponible, hay más gente que se quiere mover de Web2 a Web3. Pero realmente talento calificado que sepa de blockchain, que haya trabajado en proyectos que no sean algo muy superficial o muy centrado en cripto, hay poco. ¿Cómo es la experiencia de ese pasaje, vamos a decir, de Web 2 a Web 3 a nivel de resultados, ¿no? O sea, ¿cuántos realmente logran hacer su cambio de carrera, vamos a decir? En realidad, porque es un skill más que agregas, ¿no? Porque yo creo que no dejas de ser programador Web 2 o profesional Web 2 y pasaste a Web 3, sino que es un skill más que agregas. Sí. Pero ¿qué tan efectivo es? Porque, bueno, es un mundo distinto. Sí. No sé si todos logran pasar esa prueba, ¿o sí? Mira, en Mighty Block tenemos casos 100% exitosos y creo que eso depende de 2 cosas. Una es la previa, el proceso de recruiting, y no centrarnos solamente en los skills técnicos. Es una tentación muy grande. Yo trabajo con ustedes que les enamoran las soluciones técnicas de algunos candidatos y cómo resuelven o qué se les ocurrió cuando hicimos el challenge, pero hay ciertas habilidades que si quieres trabajar en Web3 tenés que tener sí o sí, no son negociables. Nosotros en Mighty Block tratamos de tenerlas dentro de nuestros core values reflejadas de alguna forma, pero hay algo que también aprendí en este tiempo es blockchain y todo lo que es Web3 tiene como un dinamismo diferente, porque todavía no solamente desde lo técnico está buscando su rumbo, sino también desde negocio. Entonces, probablemente vos que tenés experiencia también en un equipo de blockchain, la visión del producto habrá cambiado varias veces, ¿o no? Todo el tiempo, todos los días. Hoy tuvimos ya un cambio, no cambios, pero cosas que van evolucionando, vamos a decir. Y eso, si vos te enamorás mucho de tu solución, de lo que creaste, de tu productito, de tu código, tu línea, es difícil porque tenés que soltar eso y decir, bueno, listo, vamos para allá ahora. ¿Qué pasa en tecnología en general? Viene la inteligencia artificial y... Bueno, sí, pasa en tecnología en general, pero no en todos lados y no todos se la bancan. ¿Cuánta gente se frustra? ¿Cuánta gente performa mal en sus trabajos porque quería hacerlo así y se lo cambian? No solamente tecnología, en el mundo de hoy. Yo creo que la diferencia hay entre dinamismo y flexibilidad. Una cosa es dinámico, voy cambiando de proyecto a proyecto, otra cosa soy flexible para entender que mi solución
para este momento no funciona más, tengo que cambiarla y el producto va para ir a otro lado. Y creo que lo que pasa en blockchain es, como está muy anclado en startups, donde la posibilidad, digamos, la plata que hay disponible para probar es menos que una empresa grande, un banco o lo que fuese, bueno, tenés que corregir más rápido. La agilidad es en vivo, ¿no? No es que te queda el margen para que si, este producto no se va a vender acá, se va a vender allá, o en pruebo y veo qué onda. No, si tengo la mínima duda y creo que hay otra hipótesis mejor, la tengo que ir por allá. Y ahora, ¿eso es un skill? O sea, ¿es un skill que se puede aprender, vamos a decir, que se puede sumar, o es algo que ya viene incorporado con la personalidad o la forma de ser o la experiencia o la historia de vida de cada uno? ¿Es aleatorio o es algo como que si yo soy desarrollador web 2 puedo adaptarme a ese dinamismo? Creo que es algo que se puede desarrollar. Tenés que tener un gen o algo que te lo permita potenciar. Eso es lo que tratamos de ver en las entrevistas. Ponele que entrevistamos a alguien que nunca fue expuesto a un nivel de cambio constante como el que nosotros tenemos. Puede pasar. En el trabajo no, pero en la vida seguramente sí. Y si no fuiste expuesto es que lo evitaste. Y si lo evitaste, no sé si es el mejor lugar para que vengas a probar. No sé si quiero sumar ese riesgo de ser yo la empresa que te contrate para ver si te la bancás o no. Y ahí me sale otra cosa, porque yo creo que en el mercado laboral, 40, vamos a decir, por debajo de 40 años, 2, 3 años, cambia de proyecto, trabajo, lo que sea, es muy difícil, creo, encontrar, o probablemente debes haber visto, pero digo, es re difícil alguien que haya estado 20 años en el mismo proyecto, ¿no? O sea, muy difícil. Que eso también es en cierta forma un dinamismo. Sí, y siempre hay como están los mitos, ¿no? Si te cambió mucho trabajo, si cambió poco, si estuvo muchos años, muchos... Ese mito de si cambias mucho de trabajo, después entonces te van a rechazar porque sos medio como un mercenario. ¿Eso es un mito o es una realidad? Ahora, yo creo que si tenés 2 CVs y tenés que entrevistar solamente a uno y vas a evaluar, cuánto cambió o no cambió, pero la posta se va en la entrevista. ¿Qué me contás? ¿De por qué te pasó? Realmente, después de lo que fue el 2021 de explosión de cambios de trabajo, que empezamos con el 2020, 2019, la fintech se robaba gente de los bancos. Después, 2022, las startups se robaban la gente de la fintech. Hay mucha gente que cayó en proyectos basura, que en uno no, en 2. Y que tuvo que cambiar y realmente que se quedó sin laburo de un día para otro porque eran proyectos que eran falsos. Bueno, eso pasó un montón. Entonces yo no puedo juzgar por lo que leo ahí. Yo tengo que escuchar a la persona y que me cuente con la honestidad que seguramente se va a encarar la entrevista. Yo puedo decir, validar, bueno, esto me cierra o no me cierra. Ahora, caíste en proyectos basura 4 veces, es que en las entrevistas nunca preguntaste lo que tenías que preguntar. Pues te puede pasar 1 vez, 2 veces, pero te pasó 10 veces. Hay algo que no pudiste incorporar, ese fracaso o ese error, que nosotros hablamos mucho en Mighty de los errores y demás, como para que no te vuelva a pasar, porque ahí tiene que haber un aprendizaje. Bien, y hay otros mitos a nivel recruitment, vamos a decir, como por ejemplo, tienen que ser perfiles muy avanzados de programación para poder entrar al mundo web 3, porque a veces se dice eso, ¿no? Como no, acá tenés que, manejar muy bien las herramientas y todo. ¿Es lo más importante o es muy importante? No. O sea, el perfil junior puede aplicar tranquilamente sin experiencia o poca experiencia laboral. A ver, siempre va a depender de lo que estamos buscando, ¿no? Cada búsqueda para mí es diferente. Primero porque cuando vos evaluás abrir una vacante, tenés que tener en cuenta para qué equipo va a trabajar, qué desafíos tiene ese equipo y cuánto tiempo tenés para hacer el onboarding. Algo que me había quedado pendiente antes, que hablábamos de el éxito de ese mundo de Web 2 a Web 3, yo te dije el recruiting y después el onboarding. ¿Cómo haces para que en ese lapso que vos tenés, que puede ser más acotado o más largo, esa persona incorpore todo y no se abrume? Porque es mucha información si nunca entraste en Web3. Es un proceso que se puede diseñar, que se tiene que hacer a medida de la empresa, a medida también de las personas que pueden acompañar a esa persona que ingresa. Entonces hay como un desafío ahí. Ahí yendo a lo que vos me preguntás, si cuánta experiencia tiene que tener, va a depender si yo tengo tiempo para enseñarte o no tengo tiempo para enseñarte. Lo que sí te puedo decir es que si vos estás en Web 2 y querés pasar a Web 3, te muevas un poco, aunque no tengas un trabajo en Web3, digamos. Estudies, leas, escuches las conferencias. Ponle que no puedas ir a la EdLatam, ponele, pero en YouTube está todo. Entonces, esa curiosidad te va a hacer estar en ventaja frente a alguien que no tiene esa curiosidad. O sea, algo que voy a quemar una pregunta que hacemos siempre es si leíste las bases de Ethereum y de Bitcoin. Alguien que quiere trabajar en Web3 lo tiene que leer, tiene que ir a estudiar de cómo se les ocurrió, cómo pensó, cuál es la base tecnológica. Por más que yo después no puedo preguntar, Irina no te puede preguntar nada de eso porque yo no soy del palo, pero esa curiosidad decís, bueno, ok, hay muchos recursos hoy.
empezar a moverte y ser proactivo en ese aspecto. Si yo soy un desarrollador web 2, imaginemos, quiero entrar al mercado web 3. ¿Qué tengo que hacer? Ya algo mencionaste ahí, tratar de aprender. ¿Qué necesito? Bueno, como te decía, tener curiosidad y empezar a estudiar, a probar. ¿Y cómo lo demostrás, no? Porque yo te puedo decir, estudié. Sí. Bueno, hay preguntas. ¿Qué proyecto hiciste? ¿Hiciste algo? Hay muchos bootcamp o eventos donde vos puedes ir a codear algo como sencillo y hacer un proyectito. Uno no puede sostener una mentira mucho tiempo. Entonces, en la repregunta, uno va entendiendo qué es lo que le pasa o qué hizo realmente esa persona. Y por más que yo no sea técnica, llevo entrevistando gente técnica 10 años, así que algo sé cuando me están chamullando. Entonces, esa curiosidad y esas ganas de aprender siempre te van a posicionar mejor que alguien que nunca se interesó a poner manos a la obra. Después, como te digo, los skills. Algo que nosotros también valoramos mucho es el tema de la calidad, ¿no? Que no te lo mismo, algo elegante, como dicen ustedes a veces, del código que está impecable, elegante, que algo que está medio sucio y lo saqué para sacar con tiempo. Porque hay muchos programadores que vienen de software factories, quizás, o de proyectos donde el tema es entregar, porque los tiempos corren, y eso a veces te hace perder un poco el foco en la calidad. No significa que no lo tengas, ¿no? Pero recordar que estás en un proceso de selección y que la calidad es importante, entonces a la hora de hacer un challenge, darle bola a cosas que quizás en el día a día, por el tiempo, porque te corren las fechas, no lo puedes hacer. Entonces, en un challenge yo lo que les propongo es que se enfoquen, le dediquen tiempo. Y después, el tema de los skills, como te decía, de si realmente has podido flexibilizar tu mirada frente a distintos contextos en los que hayas tenido que cambiar la solución que pensaste o cómo planteaste una línea de código o lo que fuese. Bueno, si has podido ser flexible en eso. Y otra cosa que a mí me parece interesante es Facu La Roca, nuestro arquitecto, siempre tiene esta analogía con trabajar en blockchain. Es como jugar al fútbol en el equipo más top del mundo, ¿no? Es como que tenés que estar súper entrenado, tenés que ser un high performer, tenés que estar siempre adelantado en la tecnología, como pensando, te tiene que apasionar, porque si no, no funciona y no te va a ir bien y no te vas a sentir cómodo, porque en general el ambiente es altamente competitivo, no competitivo entre nosotros, sino para lograr siempre un nivel más alto de performance. Yo creo que quizás podés dar fe de que como programador es un poco así, ¿no? De siempre hay algo nuevo para sumar, siempre hay algo para aprender y no alguien que quiera hacer la plancha, no sé si es el lugar. Sí, también yo creo que es por su carácter de experimental todavía. O sea, claro. Es un terreno que se está conociendo y vos podés tener una hipótesis de vamos por acá, que va a funcionar bien y después te das cuenta que no. Y eso nadie lo hizo antes. Entonces te das cuenta en producción, vamos a decir. No siempre, bueno, así han fallado proyectos. No les ha ido bien porque dijeron es por acá y no era. Sí. Distinto a otras industrias donde ya tenés experiencia, entonces sabes, bueno, esto no, esto sí, esto no. Que quizás no hay mucho para innovar, entonces te permitís seguir haciendo lo mismo que hace 1 año, 2 años. Creo que ustedes tienen como un entrenamiento donde cada minuto, cada segundo cuenta y no lo desperdiciás. No le dedicás tiempo a cosas que no funcionen, nada. Y nosotros también internamente charlamos mucho de esto, de cómo personas ser más eficientes. Y hablamos mucho del tema de, no sé, de la alimentación, del deporte, porque creo que habla de la persona en general. No podés rendir bárbaro en el laburo y que te vaya bárbaro si no le dedicas, no te querés a vos, no le dedicas tiempo a vos. Otro de los mitos o cosa que se dice, y lo sé porque cuando daba webinars me lo preguntaban todo el tiempo, es el tema de los salarios. ¿Son realmente, digamos, más altos o mejores retribuidos que lo que puede ser Web 2 o bueno, otras tecnologías? Mirá, cuando pasó esto del bull market y que había una guerra por el talento muy fuerte, los salarios eran la variable de atracción. Hay muchos casos que pasó eso. Hoy quizás hay más talento disponible, entonces eso, oferta-demanda, empiezan a bajar, no sé si a bajar los salarios porque no se bajan, pero las condiciones empiezan a ser más promedio. Para mí no pasa por Web 2 o Web 3, pasa porque si el talento que estás buscando está disponible o no está disponible. Bien, ¿y es irreversible el camino de Web 3? Ahí, sé que hiciste una encuesta estos días, sí. Me interesa saber los resultados de si trabajás en Web 3 y volverías a trabajar en Web 2. Yo en lo personal he pasado una etapa donde me fui de Web 3, después volví. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué opinas vos? Mira, vas a encontrarte en Web 3 mucha gente que filosóficamente encontró en Web 3 la respuesta a un montón de cosas que no le cerraban de Web 2, ¿no? De la descentralización, del tema de la identidad digital, todo esto que Web 3
parecería que está resolviendo y que tiene como una respuesta para todas estas dudas más filosóficas. Entonces, si sos de ese grupo, probablemente no vuelvas a Web 2, porque te va a costar cada vez que tengas que construir algo que vaya en contra de estos principios que fundamentan Web 3. Que son la descentralización, el not your keys, not your coins y todo, un ambiente un poco más, no voy a decir conspiranoico, pero más Sí. ¿Lo dijiste? Maximalista. Sí. Sí, esas personas que trabajan en Web3 tienen pasión porque esto realmente sea masivo y que todos puedan acceder a este nivel de seguridad también. Entonces, tenés ese grupo que probablemente no vuelva a Web2, perdón. Y después tenés grupos de personas que se enganchan con un proyecto por el proyecto en sí, más allá de la tecnología que lo encara. Yo trabajé con muchas personas que se sumaban a un equipo por el desafío o incluso la visión de ese proyecto. Y a veces me pasaba entrevistar gente que ni hablaban de la plata hasta el final, o sea, hasta que yo le mandaba la propuesta, y que se enamoraban de un proyecto por lo que venían a hacer en la vida de las personas. Esas personas, esos developers, o producto, o el área que sea, no les va a importar si es Web 2 o Web 3, se enamoran del proyecto en sí. Así que muy tibio lo mío, mi respuesta, pero realmente va a depender de por qué quieren estar en Web 3. Desde lo tecnológico, pues hay muchas cosas en Web 2, que hoy está AI, por ejemplo, y me parece está en el hype como estuvo blockchain en 2021. Entonces, si vos sos tech y querés ir a lo último, probablemente te tiente AI que no es Web 3. Y ahí se me da una pregunta que está buena, creo, porque lo que es inteligencia artificial, estamos viendo el inicio de todo esto, pero yo creo que en un par de años va a estar en todos lados. ¿Qué va a pasar con blockchain, no? Porque, digo, yo estoy hace años en la industria. Lo que se decía hace mucho es, esto va a ser el... Yo me he peleado con gente, no he peleado, pero un montón de veces y yo le digo, a mí me decían que el mundo iba a ser blockchain. ¿Dónde está blockchain? Claro. Me decía, no, pero está acá, acá y acá y acá, y es verdad. Pero, digamos, el escenario es un poco diferente a lo que yo me podía llegar a imaginar. ¿Por qué? Porque hoy casi todos criptomonedas, pero se decía, no, esto para gobiernos, esto para identidad descentralizada, esto para el otro. Todavía no está, no quiere decir que no vaya a estar, puede que aparezca, pero bueno, ya pasó un camino, 5 años, vamos a decir 6, 7 años. Inteligencia artificial creo que está arrasando mucho más rápido con eso. ¿Qué futuro le ves a Web3 en ese aspecto? O sea, ¿vos pensás que es una tecnología que llega para quedarse? ¿Todavía no encontró su nicho? ¿Es incierto? ¿Qué opinás que va a pasar de acá en los próximos años con respecto a, bueno, yo tengo que tomar la decisión si voy o no a Web3? Me interesa saber si esto, digamos, va a subsistir o no. Yo creo que es definitivo Web3. No creo que se vuelva atrás respecto a lo que viene a ofrecer. No creo que algo lo pueda reemplazar. Y leí en varias notas, expertos que dicen que, bueno, que capaz que la convivencia no es Web 2 o Web 3, sino es la integración entre ambos mundos y en qué voy a usar Web 3 y en qué voy a usar Web 2, que creo que es un poco lo que hablábamos al principio. Entonces, no creo que sea caer en un saco roto, caer en Web 3. Creo que lo que se está construyendo va a ser las bases de algo mucho más grande. Entonces, o sea, si tenés la oportunidad de meterte en Web 3, te diría, métete ya. O sea, si estás pensando en tu carrera, ¿qué vas a hacer? Si vas a ir para Web 2, para Web 3, tenés 2 propuestas laborales. Si las 2 te ofrecen como lo mismo en términos de proyecto, te interesa desde ese punto de vista y demás, yo iría a Web 3 en lo personal. Ahora no me vengan a escribir, me fui a Web 3 y me fue mal, ya veo que me escriben. Yo no lo pensaría. Creo que la experiencia y lo que se está construyendo no es reversible. Vamos a construir en función de esto. En los próximos 10 años, no sé, 10 años. La jugué, no sé. No, está bien. Para eso sí. Es la pregunta. La diferencia es que una herramienta como ChatGPT, que está al alcance del celular, de la compu, de cualquiera con una UX, o sea, es un chat. Claro, tuvo una adopción mucho más rápida que incluso WhatsApp. Creo que lo vimos un día en nuestras reuniones, porque tiene una posibilidad de que yo, que no sé nada, pueda escribir e interactuar con la inteligencia artificial. Es eso, no es otra cosa, no es que la tecnología atrás tiene es eso, la adopción tiene que ver con eso. Con la experiencia del usuario, con atraer público. Sí. Trajiste numeritos, ¿no? Sí. ¿Querés compartir algo de eso? Porque no lo queremos dejar ahí de largo. No, un poco cuando pensamos en hablar de esto y cuando decíamos, che, ¿qué pasa con Web3 y los trabajos y las posiciones y demás? Nosotros estamos siempre mirando un poco las tendencias de mercado, a ver qué pasa, dónde estamos parados también en Mighty Block, y lo que veíamos un poco es que
En noviembre de 2022, en adelante hubo muchos layoffs en empresas de tecnología. Fue como un gran... En general, digamos, no, General. no solo Web3. No, y fue duro y en el mercado generó muchas personas disponibles en el mundo, no solamente en Argentina. Y es un poco lo que generó es que había más disponibilidad de talento, ¿no? Entonces, lo que te pasa a partir de esa época es las vacantes capaz que estaban más o menos estables y muchos aplicantes. Hoy tenés desde junio del 2023, la misma cantidad de vacantes y un poco los aplicantes empiezan a bajar. Puede ser por una migración a inteligencia artificial, que entonces la gente, o sea, los programadores y los perfiles técnicos están prefiriendo inteligencia artificial. Puede ser también porque ese mundo disponible de talento que se había quedado fuera de empresas grandes esté ubicado en otros proyectos y Web3 todavía es experimental. Entonces, si hace poco me despidieron, me vincularon de una empresa, probablemente me vaya a una... Y eso fue doloroso, porque eso pasa. Para mí, puedo elegir un proyecto como más estable, entonces quizás nos animan a un proyecto Web3, también puede ser eso, son mis conclusiones, ¿no? Y puede ser que también que hay muchos que ya se incorporan al mercado laboral. En momentos turbulentos las personas no cambian de trabajo, en momentos donde hay mucha preocupación por lo económico, y bueno, es más difícil. Y realmente venimos como tiempos complejos desde lo macro, entonces eso también hace que haya menos aplicantes desde ese punto de vista. Siempre hay talento. Argentina es una cantera de talento muy grande. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, creo que esto de la flexibilidad que hablábamos lo tenemos innato. Hay pocos que pueden vivir en su día a día lo que nosotros vivimos en Argentina. Un ejemplo que es del fútbol. En un momento lo escuché que hablaban de que decían, si un delantero puede hacer goles acá en el fútbol argentino, en Europa va a hacer goles seguro. ¿Por qué? Porque yo creo que hablaba más del estilo de juego, porque era un poco más físico, sí, la gente es un poco más hostil, el público, el escenario y todo. Pero yo creo que también un poco tiene que ver con el contexto, que no necesariamente quiere decir que te vas a adaptar bien a un contexto diferente, pero si vos vas a otro país donde el público no es tan hostil, donde vos podés estar tranquilo en tu casa, todo, y tu preocupación es el fútbol, y el talento lo tenés porque lo pudiste superar en situaciones más adversas, bueno, debe irte bien, que después no quiere decir, no es una fórmula matemática, pero hablaba un poco de eso. Yo creo que también tenía que ver con el estilo de juego, porque bueno, acá se juega más físico, en un córner te agarran de todos lados, bueno, es diferente más si jugaste, no sé, fútbol de ascenso, que es es otro deporte. Otra experiencia. Pero bueno, hablando un poco de eso, yo creo que no es necesariamente igual, pero hay un poco de eso. Sí, muchas de las personas que entrevistamos que nos parecen re valiosas no tienen tanto que ver con cuánto de Solidity saben, sino de cómo con un palito y 2 fósforos levantaron una infra en una empresa chiquita en Barracas, ¿no? Eso te da unos skills que decís, ¿cómo hiciste? Y bueno. Pero ahora, necesidades hay en otros países también, digo, no es sí, pero también hay recursos. Muchas veces queremos hacer todo con la menor cantidad de recursos posibles. Tenemos como ese espíritu más austero. También el uso horario, eso no lo voy a descartar, obviamente. Desde la disponibilidad de tiempo que tenemos, es más fácil para otros países trabajar con nosotros. Y tenemos algo un poquito también, me parece, ir para adelante, que puede chocar, muchas veces choca, y hasta que no nos entienden los argentinos podemos ser un poco como rudos, pero que resuelve cosas porque no nos quedamos dando vuelta quizás sobre lo digo, no lo digo, y lo digo. Y a veces tenemos que pulir un poquito nuestros skills conversacionales, más cuando hablamos en otro idioma, pero podemos hacerlo y a veces se valora. No lo dijimos, pero el inglés, clave, ¿no? Sí, bueno. O sea, estás out. Lo di por sentado. De tecnología en general, ¿no? Sí. Pero digamos Web3. Mirá, el otro día leía que alguien decía que para entrar a trabajar desde Argentina para otro país, no importa la carrera que tengas, las puertas están ahí, la llave es el inglés. O sea, no vas a poder abrir nunca la puerta si no tenés un buen nivel de inglés practicado y estudiado, es clave. Y incluso yo digo que en Web3 no solamente hay oportunidades de perfiles técnicos, yo soy perfil no técnico y hoy tengo una oportunidad dentro del mundo Web3, empieza a haber también muchas posiciones y vacantes en el mundo de community managers, creadores de contenido, legales, asesoramiento legal. O sea, empieza, a medida que deja de ser solo la infra y demás y empieza a transformarse en un negocio, empieza a haber otras oportunidades. Así que si te interesa estar en Web3, inglés, curiosidad técnica, ser el mejor en lo que haces.
O sea, no importa lo que hagas, tenés que ser mejor en eso, como apasionarte en eso. Vos capaz que ves a tus compañeros que están en otra, están apasionándose en otra. Si a vos no te llama la atención eso, y a vos te llama la atención esto, dale a full con esto. Y dale a meterle profundidad a lo que crees que sos bueno y a lo que te llama la atención, porque eso lo vas a hacer con mucha facilidad y en la entrevista se nota. Cuando estás contando lo que te encanta, se nota. Muchas veces me pasa que en las experiencias que me van contando, la que supuestamente en términos de CV son más pro por la empresa o por lo que sea, viste, te la cuentan y intentan ponerle onda, pero capaz que la que les re gustó fue en ese, no sé, ese proyectito que hizo con los amigos para, no sé, alquilar canchitas de fútbol, no sé. Bueno, contalo y ahí se ve, decís, bueno, mirá cómo cuando la misión te atrae, uno pone el 120. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, Dale. una especie de tips para, bueno, si alguien quiere cambiar su carrera, también puede servir para alguien que está haciendo reclutamiento. Obvio. Pero bueno, los 3 pilares, vamos a decir, importantes a la hora de aplicar a un puesto de Web3, que según entiendo, y corregime si la erro, número 1, pilar número 1 sería el idioma, Sí. el inglés. Sí. Que eso también podría englobar tema de comunicación, ¿no? No solamente, digamos, entender el inglés, porque hoy, no sé, vas a cualquier herramienta que traduce, mismo la inteligencia artificial te lo va a traducir, pero esto es más también tener la capacidad de comunicarte Y animarse. y animarse, Sí. pero también, digamos, en español, ¿no? O sea, Sí. poder estar ahí en un equipo. Pero bueno, tema comunicación, inglés, vamos a Sí. ponerlo... Inglés comunicación. Inglés Vamos a poner. comunicación. Más Sí. importante el inglés que la comunicación. No, sí. Para cambiarte un proyecto Web3, sí. Para entrar, sí. Después pulimos la comunicación, pero si no tenés el skill, ya es un no. Si no sabes inglés, es un no. Bien. Número 2 es estudiar o, bueno... Curiosidad, tener curiosidad, eso. haber investigado, haber llegado a la entrevista con... Poder demostrarlo de alguna forma, o sea, tener Sí. algo... Sí. Bueno, bien. Y puesto número 3, ser el mejor Sí. en lo que sos bueno. Sí, exacto. Esa te lo voy a discutir un poco. ¿Y cómo sabes que sos el mejor? ¿Cómo es ser el mejor? Pues yo, de hecho, yo no sé si soy el mejor en algo. Bueno, creo que... Puedo considerarme muy bueno, si querés, en muchas cosas, pero el mejor, bueno, siempre vas a encontrar a alguien que lo hace mejor que vos. Ahí creo que hay una ambición personal de ser el mejor. Si tenés ganas de ser el mejor, vas a trabajar todos los días para ser el mejor. Y por lo menos vas a ser mejor que el que eras ayer. Entonces, Y si sos el mejor, ya está. no, siempre hay lugar para mejorar, porque el contexto cambia. Entonces, capaz que eras el mejor ayer en Web 2 y hoy en Web 3. Bueno, ¿cuántos de los... O sea, nos pasan muchos perfiles que reclutamos o que entrevistamos? Es que en Web 3 eran la estrella, en Web 2, perdón, eran la estrella, eran los que, no sé, iban todos a preguntar el referente técnico y vinieron con mucha humildad a aprender algo de cero. Eso es re valioso. Decir, bueno, ahora yo antes era el que todos le escribían para preguntar cómo resolver y ahora de esto no sé nada. Soy como, empecé de cero. Después la curva de aprendizaje es porque son la base técnica y los skills para aprender están. Entonces hacen la curva de aprendizaje Tener un rapidísimo. apetito de aprender, de mejorar, algo así. Sí. Yo eso lo defino en deporte, lo defino como ser competitivo. Bueno, sí. Para poder competir, vos necesitas estar en determinado nivel de competencia, de habilidades, de entrenamiento, de lo que sea. Sí. No te asegura ganar. Lo que sí, digamos, la estadística dice que si vos estás preparado para competir, tenés más posibilidades de ganar, o al menos de llegar a rendir a tus capacidades, digamos, de estar muy cerca o al máximo de lo que vos podés dar. Hablamos el otro día de esto en te obliga. básquet. Claro, pero te obliga a mejorar, te obliga a pulir lo que vos haces mal. Tiene que ver mucho con el proceso de mejora continua, porque en entrenamiento vos ves si jugás un partido mal o si haces algo mal, lo vas a corregir para la siguiente. Y acá, bueno, hay un montón de cosas. Y de hecho, también cuando empezás a mejorar mucho alguna habilidad, seguramente, no sé si empeorás, pero descuidás alguna otra. Va por ahí, digamos. Va por ahí. Esa es la idea. Va por buscar siempre ser la mejor versión de lo que vos podés ser. ¿Y cómo lo demostrás eso? O sea, yo hago una entrevista y ¿cómo te das cuenta? No sé si sin contar ningún truco, ¿no? Pero Tampoco somos magos, pero... Porque si no salgo a la entrevista digo, quiero ser el mejor. No. No es eso la idea. No, yo te digo, Seba, vos estás trabajando para mejorar tu performance física. Vos, yo sé que lo haces, ¿no? ¿Entrenás, alimentás o no? Hago lo posible para no empeorarla al menos. Bueno. No sé si mejorarla sea difícil. Cuando yo te pregunto, vos me contás.
hago retos alimenticios, que no sé qué, no tomo gaseosa en la semana. Hay cosas concretas que haces para mejorar. Lo mismo en tu profesión. Bueno, ¿qué haces? ¿Qué estudiaste? ¿Qué trataste de hacer? ¿Qué mejoraste en tu proyecto actual? ¿O dejaste que todo lo que te vino dado, hiciste eso y no challengeaste nada? Bueno, hay como, esto también internamente nosotros lo charlamos mucho en los hábitos que vamos teniendo y que el 1% de mejora diaria es mejor que 0-100. Creo que es un estilo de vida, es una forma de encarar cada cosa, no pasa solamente por la carrera profesional, creo que es un todo y nosotros tratamos de ver ese todo. Bien, entonces, bueno, inglés, estudiar, ser mejores. Vamos a ponerlo así el Ser resumen. mejor. No, nosotros trabajamos mucho en la competencia con otros y la competencia con uno mismo. Nosotros no trabajamos en un ambiente competitivo entre nosotros. Nosotros trabajamos para competir en equipo y ser mejores en equipo. Entonces tiene que ver con eso, con la competencia con uno mismo. Quiero ser mejor que el que ayer se acostó. Hoy voy a hacer cosas para ser mejor que el que ayer se fue a dormir. ¿Quedó algo ahí? Números, Pero, no, pendiente, un placer. ganas de decir algo más. Creo que es la primera no técnica que se sienta en tu mesa. Bueno, pero no va a ser la última. Espero que no. Ni hablar. Bien. Y vamos a ver ahora con la inteligencia artificial cómo cambia todo esto a nivel de skills, a nivel del inglés. Eso va a estar bueno para un futuro episodio. Vamos Dale. a darle tiempo. Dale. Y no sé si querés compartir redes, chiviar, blog post. Dale. En Mighty Blog trabajamos mucho para compartir lo que conocemos. Creemos que es una forma de evolucionar también poder compartirlo. Entonces van a ver en mightyblog.co, van a ver un blog donde los miembros del equipo, Seba acá presente, y muchos de los chicos que ya pasaron por acá, escribieron artículos sobre temas que les gustan y sumaron su opinión sobre eso. También me pueden encontrar en LinkedIn, Irina Otero. Si quieren, les interesa trabajar en Web3, me escriben, me mandan un mensajito. En LinkedIn también está el perfil de Mighty Blog. Nos van a encontrar. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Siri. Y nos estaremos viendo entonces en próximo episodio. No se olviden de suscribirse, darle like, dejar comentarios. Bien. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Gracias, Eva, un placer.